¿Cuáles son los equipos y selecciones que han sido expulsados de torneo de fútbol? Pues ven, yo averigualo en Punto Cero. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema un poco picante, y es que como ustedes bien saben, debido a los incidentes ocurridos en el partido entre Colo-Colo y Fortaleza por el marco de la Copa Libertadores, en donde además de que unos hinchas invadieron el campo de juego, también afuera del estadio, lamentablemente perdieron la vida dos menores de edad, pues obviamente el partido tuvo que ser cancelado. Y ante estos graves sucesos, se dice que Colo-Colo incluso corre el riesgo de ser eliminado de la competencia, lo cual no sería la primera vez que pasa en torneo de fútbol, y ni siquiera es la primera vez que sucede en la Copa Libertadores. Así que habiendo dicho esto, en este video veremos a todos los equipos expulsados de diferentes torneos internacionales. Así que habiendo dicho esto, comencemos. Bueno gente, antes de comenzar con los casos de este video, es digno de mencionar con más calma lo que ocurrió en el partido de Colo-Colo ante Fortaleza y las posibles sanciones deportivas que le esperan al cacique. Y es que hace un par de días, la Conmebol le dio a Colo-Colo una primera sanción provisoria, en la cual indica de que deberá jugar el resto de partidos que le quedan sin público. Aunque claro, como les mencioné anteriormente, la misma Conmebol dijo que esta sería una primera sanción provisoria, es decir, se da a entender que en el futuro puede que existan más sanciones, ya que según la Conmebol aún siguen estudiando aquel hecho, aunque lo cierto es que los castigos pueden ser mucho más graves e incluir desde multas millonarias hasta la resta de puntos o la expulsión de torneos. Y es que en el artículo 13 y 18 del reglamento disciplinario de la Conmebol se informa que en caso de invasión al campo de juego, causar daños y lanzar objetos a la cancha, se podrían aplicar las siguientes sanciones, que son una multa económica, anulación del resultado de un partido, repetición de un partido, reducción de puntos, obligación de jugar un partido a puerta cerrada, cierre total o parcial del estadio, prohibición de jugar en un estadio determinado y la última, descalificación de competencias en curso o la exclusión de futuras competiciones. Es decir, el futuro del equipo chileno no es para nada alentador, ya que en el mejor de los casos perderá el partido ante Fortaleza por un marcador de 3-0, puesto que tras ser cancelado el encuentro sería lo que corresponde. Y claro, en el peor de los casos, y si es que la Conmebol pone mano dura en el asunto, Colo-Colo será expulsado de todas las competencias, ya sea en la presente edición o en ediciones futuras, algo simplemente lamentable. Señoras y señores, comenzamos ahora sí que sí oficialmente con este video para ver un equipo que fue expulsado de la Copa Libertadores, para que vean que la Conmebol a veces efectivamente pone mano dura en el asunto. Y claro, toca mencionar uno de los casos más famosos del mundo, como lo es el episodio del gas pimienta, y es que claro, en aquel 14 de mayo del año 2015 se miden las caras por la ronda octavo de final los equipos de Boca Juniors y River Plate, en lo que sería una nueva edición del superclásico argentino, que además de lo deportivo era muy atractivo de ver, ya que Boca Juniors durante la fase de grupos fue el mejor primero, debido a que había ganado todos los encuentros hasta ese momento, mientras que River era literalmente todo lo opuesto, ya que el conjunto millonario había clasificado por la ventana y fue el peor segundo de toda la fase de grupos al sumar solo 7 unidades. Pero claro, más allá de las estadísticas, bien sabemos nosotros que los clásicos son algo aparte, y es por eso que iba a ser interesante ver el duelo entre ambos clubes, en donde la ida, los dirigidos por Marcelo Gallardo, le ganaron a Boca por 1-0 con gol de penal de Carlos Sánchez, y se recuerda que en aquel duelo, en el Monumental, fue bastante áspero, por ende, la revancha de la Bombonera prometía ser aún más apretada y que sería un encuentro memorable, y la verdad que sí lo sería, pero para mal, ya que antes de la salida de los equipos al campo de juego, en la popular Xeneize apareció una bandera algo intimidante que decía: si nos cagan otra vez, de la boca no se va nadie, la cual hacía referencia a que en el partido de ida, el defensor Ramiro Funes Mori le había propinado una plancha al volante, Pablo Pérez, que podría haber ameritado para expulsión. No obstante, el árbitro, Germán Delfino, solo lo amonestó y despertó la furia de la hinchada boquense. Pero, en cuanto al partido de vuelta a la Bombonera, lo cierto es que solo se alcanzó a jugar los primeros 45 minutos, en donde, si les soy sincero, no hubieron muchas emociones, pero cuando iba a iniciar la segunda etapa, cuando los jugadores de River salían por la manga para disputar el complemento, literalmente fueron rociados por gas pimienta, en donde se veían los jugadores del conjunto millonario con los ojos llorosos y enrojecidos por los efectos del gas. Y claro, ante esto, las autoridades del ente sudamericano y el comisario deportivo buscaban sin cesar alguna solución rápida para la vergonzosa situación, en donde los jugadores de River y el cuerpo técnico querían irse del campo de juego, mientras que los jugadores de Boca, que no tenían la culpa de nada, pretendían seguir jugando. Y literalmente 2 horas después del escándalo, el árbitro Darío Herrera suspendió el encuentro de forma definitiva, y se cuenta que los equipos salieron separados de la cancha, en donde primero lo hicieron los de River, quienes estaban protegidos por el escudo de la policía bajo una lluvia de silbidos y botellas, y luego salieron los jugadores de Boca, quienes saludaron a los hinchas que aún quedaban en las tribunas. Y bueno, unos días más tarde, la Conmebol tomó una drástica decisión, y es que River Plate literalmente accedía a la siguiente fase de forma directa, mientras que Boca Juniors fue descalificado de aquella edición de la Copa, y por si esto fuera poco, también tuvo
tuvo que pagar una multa de $200.000 y cumplir con 2 partidos de suspensión sin público a nivel internacional. Y bueno, tiempo después, viendo las cámaras de seguridad de aquel estadio, se supo que Adrián Napolitano, quien era un hincha de Boca, conocido como el Panadero, había sido el autor de la acción y como sanción se le prohibió la entrada a las canchas por 3 años y fue expulsado como socio de Boca. Y también la justicia lo obligó a pagar una multa de 25.000 pesos y cumplir tareas comunitarias para evitar ir a juicio oral, aunque muchísimo tiempo después de aquel hecho, el Panadero indicó que estaba todo arreglado para que pasara a River y además mencionó que todo lo que hizo fue para meter presión, pero que se le fue de las manos, ya que la idea no era dañar físicamente. Señoras y señores, seguimos con los casos recientes de clubes que han sido expulsados de diferentes competencias internacionales, y en este caso, literalmente ocurrió hace un par de semanas, y es que el León de México literalmente será expulsado del Mundial de Clubes antes de que se jugara, ya que como sabrán, el nuevo Super Mundial de Clubes está planeado para que se juegue a mediados del mes de junio, y ya meses antes del inicio de la competencia, nos enteramos de que un equipo será expulsado, en donde lamentablemente el León de México será el perjudicado, y la razón de todo esto es un poco más relajada que la del puesto anterior, y es que según un anuncio de la FIFA, tras evaluar todas las pruebas del expediente, el presidente de la Comisión de Apelaciones de la FIFA ha decidido que tanto el Pachuca de México como el León incumplen los criterios sobre la propiedad de varios clubes que establece el artículo 10 del Reglamento del Mundial de Clubes, en donde según este mismo artículo, la FIFA ha decidido no admitir al León de México y anunciar al club que lo reemplazará a su debido momento. Y claro, básicamente, en palabras simples, el artículo 10 habla sobre la propiedad de varios clubes, en donde se señala que para garantizar la integridad de la competición, los clubes participantes deben cumplir con los siguientes criterios, en donde ningún participante puede poseer valores o acciones en otro club o estar implicado en la administración o gestión de otra institución. Es decir, en palabras simples, el Mundial de Clubes, según sus normas, prohíbe la multipropiedad en todos los equipos, la cual a día de hoy, en el mundo del fútbol, es cada vez más común e incluso en México es algo que ocurre prácticamente con todos los equipos. Y claro, en este caso, el llamado Grupo Pachuca está detrás tanto del Pachuca como del León de México, y como ambas instituciones estaban clasificadas para el Mundial de Clubes, al incumplir con la multipropiedad, la FIFA dispuso eliminar al León de toda su competencia. Bueno gente, ahora toca ver el caso de una selección, y lamentablemente, otra vez Chile está en el ojo del huracán, y es que en la década de los 90, la selección chilena no solo será eliminada de un mundial, sino que de 2, y es que claro, todo empieza en las clasificatorias para el Mundial de Italia 90, en donde la FIFA otorgaba a Conmebol 4,5 puntos al mundial, en donde el primero de ellos sería ocupado por Argentina, que clasificaba directamente al mundial tras ser la campeona de la edición anterior, mientras que los otros cupos se iban a disputar en base a una fase de grupos, y es que las nuevas selecciones que quedaban iban a haber 3 grupos de 3 países, en donde el primero de cada grupo clasificaba al mundial, a excepción del peor primero, el cual debía jugar un repechaje ante la selección de Oceanía. Y bueno, a Chile le tocaría jugar en su grupo ante las selecciones de Brasil y Venezuela, en donde ya se sabía qué país era el favorito para clasificar. Y lo cierto es que desde el principio de las eliminatorias, que la selección chilena dio problemas, ya que tras vencer a Venezuela en Caracas por 3-1 y empatar con Brasil en Santiago por 1-1, la FIFA castigaría a la selección chilena debido a su mal comportamiento en el partido ante Brasil. Ya ante esto, en el segundo encuentro que debía jugar ante Venezuela, Chile hizo de local en Mendoza, en donde a pesar de este movimiento de localía, aún así la selección chilena ganaría por 5-0, y con este resultado, Chile y Brasil quedaban empatados en puntos, y justamente se enfrentaban ambos equipos en el Estadio Maracaná, en donde la diferencia de gol era mejor para los brasileños, por lo cual a Chile solo le servía ganar. Y claro, después de días de previa, finalmente el 3 de septiembre del año 89, se enfrentaron las selecciones de Brasil y Chile, en donde, si les soy sincero, si no fuera por el arquero Roberto Rojas, Brasil hace muchísimo tiempo que debería ir ganando el partido, pero gracias al portero chileno, La Roja aguantó el primer tiempo, empatando así 0-0, pero a los 4 minutos del segundo tiempo, la selección brasileña abrió el marcador, y ante esto, la selección chilena estaba más eliminada que nunca del mundial. Y claro, cuando Chile buscaba como sea la clasificación a la Copa del Mundo, en el minuto 67, el arquero chileno Roberto Rojas cayó al campo de juego, simulando ser herido por una bengala lanzada desde las tribunas de hinchas brasileños, en donde de inmediato, los jugadores chilenos, liderados por su capitán, Fernando Astengo, decidieron abandonar la cancha, argumentando la falta de garantías para seguir con el juego, sin que el árbitro argentino, Juan Carlos Lustó, pudiera convencerlos de continuar el encuentro. Y claro, los jugadores y cuerpo técnico chilenos permanecieron en los vestidores cerca de 3 horas para dar a conocer a los comisionados de la FIFA los hechos ocurridos dentro de la cancha. Pero obviamente la FIFA no es tonta y no va a clasificar a cualquier equipo que dice ser lastimado, y al día siguiente la FIFA y la Conmebol comenzaron la investigación del incidente, en donde las imágenes de televisión y varias fotografías mostraron que efectivamente la tribuna de hinchas brasileños partió una bengala hacia la zona donde se hallaba el guardameta chileno, pero que dicha bengala no caía sobre el jugador presuntamente afectado.
expulsado, sino que a poco más de 1 metro de distancia, y ante la evidencia, los directivos de la Conmebol consideraron inaceptable la versión del arquero chileno sobre un ataque efectuado por hinchas brasileños, cuestionando así el verdadero origen de la herida del portero, además de que la herida no mostraba signo de una quemadura ni rastro de pólvora, como cabría esperar si fuera causada por una bengala, sino que había indicios de ser generada por un objeto cortopunzante. No obstante, la policía brasileña logró identificar y arrestar a quien lanzó dicha bengala al campo de juego, quien era una aficionada de 24 años llamada Roseneri do Nascimento, quien alcanzó breve fama después de lo sucedido e incluso posó para la revista Playboy. Y claro, ante la presión de ser descubierto, el arquero chileno confesó haber cortado su propio rostro con una cuchilla de afeitar oculta en su guante para simular un ataque de los hinchas brasileños, en donde semejante acto era un plan pensado por varios jugadores chilenos, los cuales querían conseguir la reprogramación de un nuevo partido en cancha neutral, es decir, querían entrar por la ventana al mundial, mientras que en paralelo se pudo conocer que el entrenador chileno, Orlando Aravena, pidió al arquero y al médico de la selección quedarse en el terreno de juego el mayor tiempo posible para así forzar un escándalo que obligara a cancelar el partido o eliminar a Brasil de la competencia, pero paradójicamente lo único que hizo aquel hecho fue expulsar a Chile no solo del Mundial de Italia 90, sino del siguiente Mundial de Estados Unidos 94, en donde primero la FIFA expulsó de por vida al arquero Roberto Rojas, mientras que Chile efectivamente fue expulsado del siguiente Mundial al infringir severamente cualquier reglamento deportivo, algo simplemente insólito. Bueno gente, ahora vamos a ver un caso más serio, ya que si anteriormente vimos un equipo expulsado por multipropiedad y también a una selección que quiso entrar por la fuerza al mundial, ahora literalmente toca hablar sobre una tragedia, es decir, la famosa tragedia de Heysel, en donde se cuenta que el 29 de mayo del año 85, el Liverpool y la Juventus jugaban la final de la Copa de Europa, la cual generaba una gran expectativa entre todos los hinchas, ya que ambos clubes eran considerados los mejores del mundo en aquel momento, puesto que el Liverpool llegaba como vigente campeón de la Copa, mientras que la Juventus había ganado el año pasado la llamada Recopa de Europa y contaba con un equipo lleno de jugadores que habían formado parte de la selección italiana campeona del mundo en España 82 y a su vez contaban con el mejor jugador de Europa en aquel momento, como lo era el francés Michel Platini, que acababa de llevar a la selección francesa a proclamarse campeona de la Eurocopa del año 84. Y claro, ante esta gran previa, lo cierto es que antes del partido, los medios de comunicación hacían ver que no solo se enfrentaban el Liverpool y la Juventus, sino que más bien era el fútbol inglés contra el italiano, ya que habían sido las dos ligas más dominadoras en el último tiempo. Y ante esto, ya los ánimos estaban calientes antes de comenzar el partido, y por si esto fuera poco, a principios de los años 80, el fenómeno de los hooligans en Inglaterra estaba más fuerte que nunca, ya que los hinchas aprovechaban de beber alcohol y realizar actos de vandalismo, ya sea adentro como fuera de los estadios. Y claro, el fenómeno de los hooligans fue expandido a toda Europa, en donde uno de los países en donde más pegó este fenómeno fue justamente en Italia, en donde aquel suceso sería conocido bajo el nombre de ultras, por lo cual en la final de Heysel se enfrentarían los dos mejores clubes del momento, más los hooligans ingleses contra los ultras italianos. Y claro, en el momento del partido, lamentablemente ocurriría una catástrofe, y es que antes de que se iniciara el partido, murieron 39 personas, en su gran mayoría hinchas de la Juventus, a causa de una avalancha de aficionados, en donde además de las muertes, hubieron más de 700 heridos, y se cuenta que todo comenzó porque aficionados de Liverpool empezaron a tirar objetos y se lanzaron contra los hinchas de la Juventus, por lo cual se produjo una avalancha por parte de los fanáticos italianos, los cuales solo querían alejarse de los hooligans, en donde la gran mayoría quedó aprisionado contra los muros de dichas gradas, y lamentablemente las vallas eran fijas y no tenían salida de emergencia. Y bueno, luego de esta enorme tragedia, la UEFA aplicó una dura sanción, no solo para el Liverpool, sino que para todos los clubes ingleses, en donde el organismo europeo expulsó a los equipos de la liga inglesa durante 5 años de toda competencia europea, un castigo simplemente impresionante, pero que es justo si consideramos que todo el fenómeno de los hooligans hace mucho tiempo que ya se había salido de las manos, y al menos este castigo sirvió para mejorar la situación. Bueno gente, terminamos todo este gran video para hablar brevemente sobre la selección de Rusia, y es que se podría decir que los rusos tuvieron un doble castigo, ya que a finales de 2019, la AMA, que es la Agencia Mundial de Antidopaje, sancionó a Rusia de participar en los próximos campeonatos durante 4 años, incluyendo la Copa del Mundo de 2022, debido a una manipulación de la base de datos del laboratorio ruso de Moscú, en donde dichas manipulaciones imposibilitaban comprobar si 145 de los más de 300 deportistas sospechosos violaron las reglas de antidopaje, por lo cual la AMA consideró que Rusia intentó encubrir posibles positivos de sus deportistas. Y claro, ya para ese momento, en teoría Rusia ya estaba fuera del Mundial de Qatar, pero si es que aún estaba dentro, dicha expulsión se concretó en febrero de 2022, puesto que habiendo comenzado la invasión de Rusia a Ucrania, la FIFA anunciaría la prohibición de llevar a cabo cualquier competición internacional en suelo ruso, con los partidos de local teniendo que jugarse en terreno neutral, y a puertas cerradas obviamente, pero al día siguiente, la FIFA y la UEFA acordaría la suspensión total de la selección de Rusia de todas las competencias internacionales, tanto a nivel de selección
selecciones como a nivel de clubes, y como consecuencia de aquello, el seleccionado ruso terminó siendo expulsado de las eliminatorias de la Copa del Mundo de Qatar 2022, las eliminatorias de la Eurocopa 2024 y de la Liga de Naciones de 2023, además de ser imposibilitado de postularse a ser sede de la Eurocopa de 2028 y 2032. Una completa locura, la verdad, en donde se puede decir que hasta el día de hoy los equipos rusos y la selección rusa siguen castigadas de todo tono internacional. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero, nos vemos.